Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Confío en Dios que muy bien y que hayan tenido una semana muy, pero muy bendecida. Gracias a todos los que están conectados y los que están por conectarse. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a Dios porque un domingo más podemos llegar hasta sus casas con una palabra fresca, una palabra de bendición para sus vidas. Permítame compartir un versículo con ustedes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 143, 6. Tiendo hacia ti mis manos, te necesito como la tierra necesita de la lluvia. No podemos negar las situaciones tan difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Son realidades que tal vez no es la tuya o no es la mía, pero en fin y al cabo estamos viviendo situaciones difíciles en el país, en el mundo y también en nuestros hogares, ¿verdad? Tal vez haya necesidad financiera, de trabajo, tal vez esté luchando con una enfermedad o tal vez creo que la más común y que se está volviendo ya muy, muy grande es los problemas emocionales, ¿verdad? Tal vez está luchando con problemas emocionales de incertidumbre, de depresión, tantas cosas que podemos estar viviendo en este momento, ¿verdad? Tanto temor, ataques de pánico. Nosotros nos están pidiendo constantemente que oremos por ataques de pánico, por temor. Y son realidades en nuestras vidas. Tal vez son necesidades diferentes, pero al fin y al cabo son necesidades que estamos viviendo, realidades que estamos viviendo. Y me encanta lo que dice este salmista, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Tiendo hacia ti mis manos, te necesito como la tierra necesita de la lluvia. ¿Qué es lo que hace el agua cuando cae a la tierra, verdad? Hace germinar completamente las matas, las plantas empiezan a florecer, los árboles empiezan a tener fruto, ¿verdad? Yo, ahora en el mes de agosto, nos fuimos a visitar a nuestra hija y íbamos por una semana, pero en esa semana cambiaron todo lo que fue la restricción y no pudimos devolvernos. Así que duramos más de la cuenta. Y yo dejé mis matas, que las amo porque me ha dado por ahí, las dejé con suficiente agua por una semana. Entonces, allá lo único que pensaba era mis matas se me están secando, ¿verdad? Y en efecto, cuando volvimos, mis matas estaban totalmente secas, totalmente la tierra toda esquebrajada y todo eso, ¿verdad? Entonces empecé poco a poco a echarle agüita, a tirar, quitar las hojitas secas y todo eso, y de un pronto a otro empezaron a florecer y empezaron a ponerse lindísimas, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el agua, traer vida. Hermanos, si tenemos un Dios que trae vida, que a todo lo que está seco trae vida, por eso me encanta lo que dice el salmista. Se los vuelvo a repetir porque me gusta, ¿verdad? Te necesito como la lluvia necesita, como la tierra necesita de la lluvia. Recordemos que Él es nuestra fuente. Él es el agua viva que viene a calmar nuestra sed. Entonces, como les dije antes, tal vez tu situación no es igual a la mía o la de otra persona, pero podemos acudir a la misma fuente, que es a nuestro Señor Jesucristo. Busquémoslo a Él de todo corazón, busquémoslo con todo nuestro ser. Dice la palabra de Dios que cuando le buscamos a Él, nosotros lo encontramos. Así que permita que el Espíritu Santo venga. Si hay algo que estás atravesando en este momento, algo que usted cree que es imposible, que está seco, dígale: Señor, te necesito como la tierra necesita de la lluvia. Yo siempre le digo: Señor, yo te necesito como el aire que respiro. Porque yo, si no respiro, pues me muero. Pero igualmente, si yo no tengo al Señor, yo no sé qué haría. Probablemente me muera también. Gracias a Dios porque lo tenemos a Él. Así que acuda a Él en cualquier necesidad que estés viviendo. Él es tu agua que va a calmar tu sed. Antes de preocuparse por sus necesidades, ocúpese por buscar la presencia de Dios y lo va a hallar. Hoy el pastor te da una palabra que véala como esa agua que viene a regar tu corazón, a regar tu espíritu, que va a ser como un refrigerio para ti. Recíbala con esa frescura para que tu vida empiece a florecer nuevamente si estás atravesando alguna sequía
en tu vida. Amén. Así que yo te voy a pedir que me acompañes a orar para poder iniciar la transmisión y recibir esta agua que Dios tiene para nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres el agua viva. Gracias porque podemos venir a ti aunque estemos cansados, atribulados, Señor, aunque nos sintamos secos, Señor. Tú vienes a traer un agua que va a calmar, que va a saciar nuestra sed, Señor, porque tú eres esa agua viva que fluye en nuestros corazones, Señor, siempre. Yo bendigo esta mañana, bendigo a los hermanos que están del otro lado, Señor, que sean como esponjitas para recibir esta palabra tan preciosa, Señor, que tú has provisto, Señor, para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Así que, hermanos, no se mueva y donde está, quédese quietito con mucha sed para recibir esa palabra de Dios y ya el pastor viene con usted. Muy buenos días a todos, qué bendición estar de nuevo con todos ustedes. Realmente nos encanta saber que hay personas al otro lado de esta transmisión conectándose con nosotros, pero especialmente con la palabra de Dios. Queremos bendecirlos en esta mañana, como decía mi esposa, y realmente para nosotros es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Bienvenida Ivania, bienvenida Sharon, Germain, doña Olga, don Enrique, Eric, un saludo, un abrazo mi hermano, doña Margarita, Liliana, los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Mike, que por ahí está, lo bendecimos también. Gracias a todos ustedes, a todos los que se van a conectar un poco más tarde. Esteban, Mary, bienvenidos todos. Realmente es un privilegio para nosotros poder enseñar la palabra de Dios. Ok, el mensaje de esta mañana es un mensaje que creo que es muy importante para tu vida. Es un mensaje que puede cambiar y transformar tu situación, sobre todo la actitud que tú tienes o que puedas estar teniendo respecto a tus pruebas o a tus circunstancias. El mensaje lo hemos intitulado ¿Cómo acortar el tiempo de la prueba? ¿Cómo acortar el tiempo de la prueba? Yo me pregunto, ¿a quién le gusta estar en una prueba? Hay un viejo adagio que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad que sí? Porque realmente a nadie le gusta estar en una prueba y más si esta prueba es una prueba que dura mucho tiempo. Todos queremos acortar el tiempo de la prueba. El asunto es, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Podemos acortar la prueba y yo quiero dejar la advertencia aquí desde el principio que Dios es soberano y que Dios sabe cuál es el mejor tiempo y cuáles son los tiempos adecuados o indicados para que tú y yo salgamos de una prueba. Pero definitivamente la palabra me enseña que hay actitudes que yo puedo tener, hay cosas que yo puedo hacer para cortar ese tiempo de la prueba. Y yo te digo, aunque el tiempo no se acortara, y yo creo que se puede acortar, porque así lo enseña la palabra, pero aunque el tiempo no se acortara, lo que sí va a cambiar es tu actitud hacia la prueba. Porque realmente existirá una forma para reducir el tiempo de la prueba. ¿Qué nos recomiendan las escrituras respecto a esto? Yo no sé si a usted le interesa este asunto. Ahora, si usted está pasando por una prueba, ¿le interesa a usted saber cómo reducir ese tiempo de la prueba? ¿Cómo puedo yo salir más rápido de esta prueba, de esta situación, de esta circunstancia que evidentemente Dios está usando para enseñarnos algo? Y te voy a mencionar dos aspectos puntuales respecto a cómo podemos nosotros reducir el tiempo de la prueba para nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros acortar ese tiempo de prueba, ese tiempo de tribulación por el cual podemos estar atravesando? Pero están relacionados estos dos aspectos con nuestra obediencia.
Porque yo te puedo enseñar esto y tú puedes escucharlo, puedes oírlo, pero no ponerlo en práctica y obviamente no traerá ningún resultado. Y entonces, para ir directamente al mensaje de esta mañana, número uno, para los que anotan y los que tienen pues ese deseo de aprender más, yo te recomiendo que anotes eso. Número uno es, y este es el primer consejo que te doy para cortar el tiempo de tu prueba, es cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Ese es el número uno que yo quiero enseñarte en esta mañana. Cambia tu manera, tu forma de pensar. Qué importante que es esto. Porque si hay algo que la Escritura nos enseña es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Santiago 1, 2, 3. Santiago era el principal líder de la iglesia en Jerusalén en los tiempos del primer siglo. Un hombre importantísimo, medio hermano de Jesús. No creía en Jesús antes de la muerte, pero la resurrección de Jesús transformó su vida y se convirtió en un seguidor del Señor Jesucristo. Y esto es importante que lo entendamos porque Santiago, después de la resurrección, Jesús se le presentó a él también junto con un montón de gente más, pero Jesús se le presentó ya resucitado a Santiago y Santiago pasó de un incrédulo a alguien que creía total y completamente en el Señor Jesús. Y Santiago nos dice esto. Escuchen el consejo que nos da Santiago. Ya he enseñado esto anteriormente y espero que usted pueda aprender algo nuevo en esta mañana. Dice así la Escritura: tened por sumo gozo, hermanos míos, está hablándonos a nosotros, el que os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, Santiago lo primero que hace es exhortarnos a tener gozo en medio de las pruebas. Ahora, más fácil decirlo que hacerlo, ¿no es cierto? Más fácil decir eso que hacerlo. No es tan fácil hacerlo, pero Santiago nos dice, tened gozo en medio de las pruebas. ¿Por qué Santiago nos está diciendo o nos está recomendando que tengamos gozo en medio de las pruebas? ¿Será eso posible, tener gozo en medio de las pruebas? Te preguntarás en esta mañana, te pregunto yo en esta mañana, ¿crees que sea posible tener gozo en medio de las pruebas? ¿Qué opinas? Y ponlo ahí en los comentarios. Yo quiero saber qué opinas tú respecto a eso, porque seamos sinceros, no todos pensamos que se puede tener gozo en medio de las pruebas, ¿verdad que sí? Es difícil tener gozo en medio de las pruebas. El que diga que esto no es cierto, está mintiendo, porque es difícil tener gozo en medio de las pruebas. La pregunta es, ¿cómo puedo yo tener gozo en medio de la prueba? ¿Cómo puedes tener gozo en medio de la prueba? Y la respuesta de Santiago es muy simple. Si lees el contexto te vas a dar cuenta que Santiago lo que nos está recomendando es cambiar nuestra forma de pensar respecto a las pruebas. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar respecto a las pruebas? Cuando entendemos, escúcheme bien hermano, cuando entendemos que Dios tiene un propósito para ellas. Cuando entendemos que Dios tiene un propósito para ellos, lo primero que usted tiene que hacer para cortar el tiempo de la prueba es entender que las pruebas son de alguna manera, la forma en que Dios usa para promovernos hacia algo mejor. Dios usa las pruebas como promoción para nuestras vidas. Tal vez es difícil de creerlo en el momento que estás en las pruebas, pero Dios usa la prueba para promovernos. Santiago lo que nos enseña es que para Dios las pruebas son bendiciones encubiertas. Para Dios, las pruebas que Él permite en nuestras vidas son una forma de promovernos y de bendecirnos. Y Dios usa las pruebas para hacernos crecer, para hacernos madurar, pero también para promovernos, para bendecirnos. Es una forma en que Dios manifiesta su poder. Si hay un momento en que tú necesitas la manifestación del poder de Dios, es cuando estás atravesando una prueba. Si hay un momento en que usted necesita que Dios se manifieste en su vida, es cuando usted está atravesando una tribulación en su vida. Ahí es cuando usted más necesita que Dios se manifieste. Algo bueno hay al final del túnel. Dígale ahí a su vecino, hay algo bueno al final del túnel. Se ve oscuro,
pero al final del túnel vamos a ver la luz, vamos a ver algo bueno, vamos a ver alguna recompensa de parte de Dios. Las pruebas son oportunidades para que Dios bendiga a sus hijos. Y yo creo esto con todo mi corazón. Dios quiere bendecirnos y Dios permite las pruebas en nuestras vidas para promovernos, para bendecirnos de alguna manera. Difícil entenderlo, pero es lo que las escrituras nos enseñan. Ahora, Pablo nos da el mismo consejo que nos da Santiago. Y ahí en Filipenses capítulo 4, 8 dice la escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, voy a ponerte ahí el verso para que lo puedas seguir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. ¿Qué le parece? Pablo nos recomienda hacer esto, una forma de pensar diferente. Ahora, yo quiero que entiendas esto, el contexto de Filipenses. Pablo está en la cárcel, algunos dicen que estaba en Roma, lo más probable, pero también algunos eruditos piensan que estaba en Efeso, otros dicen que en Corinto, otros que en Cesarea. No importa. Lo importante aquí es que todos están de acuerdo en que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los filipenses. Y en Filipenses 1:21 Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba atravesando tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos de sufrimiento. No era fácil para él lo que estaba viviendo. Y él así en esa situación, ahí en Filipenses 4:4 nos dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Si hay alguien que tiene autoridad para decirnos podemos cambiar nuestra forma de pensar en medio de las pruebas, es Pablo. Pablo nos enseña que hay una forma diferente de ver las pruebas, que hay una manera diferente, y Santiago también nos enseña lo mismo que Pablo nos enseña. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender que hay una forma de pensar natural. Hay una forma de pensar que la mayoría de la gente piensa, pero hay una forma de pensar espiritual, hay una forma de pensar del reino de Dios, hay una forma de pensar celestial que cambia nuestra circunstancia, cambia nuestra situación y cambia nuestra actitud hacia las situaciones que estamos viviendo en nuestras vidas. Pablo nos dice, Pablo en la cárcel, Pablo sufriendo, Pablo deseando morir, pero él por el deseo de evangelizar dice, bueno, mejor quedo vivo para poder evangelizar. Pero Pablo nos dice lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si algo tiene alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto es en lo que debemos de pensar. Pablo nos está diciendo como Santiago, hey, en medio de las pruebas piensa diferente. Pero ¿cómo puedo pensar diferente si estoy pasando por una tribulación, pastor? ¿Cómo puedo pensar, como dicen Pablo y Santiago, si estoy pasando por un periodo difícil en mi vida? Y el problema es que cuando atravesamos por estos tiempos de prueba, no pensamos como dicen ni Santiago ni Pablo. ¿Es cierto o no es cierto? Pensamos naturalmente. Pensamos en lo mal que la estamos pasando. Pensamos en los problemas que estamos teniendo. Pensamos que nunca vamos a salir de ahí, que nunca vamos a ver la luz. Sacamos el violín, empezamos a quejarnos. Y el hombre natural actúa de esa manera. Pero hay una forma espiritual de pensar que Pablo y Santiago nos están enseñando y que es la manera en que usted y yo podemos acortar el tiempo de la prueba para nuestras vidas. Pablo nos enseña que es posible pasar por pruebas y pensar de acuerdo con la palabra de Dios y pensar de acuerdo a como Dios piensa. Esa es la forma en que Dios piensa.
Alinea tus pensamientos a los pensamientos de Dios. En lugar de estarte quejando por tu situación financiera, empieza a declarar en el nombre de Jesús que el Señor te va a dar la salida, que el Señor va a traer la provisión que tú necesitas, que el Señor va a traer la respuesta, las puertas abiertas. Tienes que empezar a declarar la palabra de Dios, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, si algo de buen nombre, si algo tiene virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No pienses en tus problemas. Entrégale tus problemas al Señor. Entrégale tus circunstancias al Señor. Porque Dios tiene un propósito fundamental en las pruebas y es que cambiemos nuestra forma de pensar y que empecemos a pensar correctamente. La recomendación de Pablo es: enfoca tus pensamientos en cosas buenas, alinea tu forma de pensar de acuerdo a la forma de pensar de Dios. ¿Cuándo fue la última vez, te pregunto en esta mañana, en que hubo un pensamiento de gratitud y una manifestación de gratitud a Dios a pesar de la prueba que estás atravesando? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para darle gracias a Dios aún en medio de la prueba? No por la prueba, sino porque Dios está contigo y te va a dar la victoria. ¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste eso en medio de la prueba? En lugar de quejarte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el vecino, con Raimundo y todo el mundo. En lugar de hacer eso, ¿cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para adorar a Dios, para agradecer al Señor? ¿Cuándo sacaste ahí 10, 15 minutos para decirle: Señor, gracias, porque en medio de mi prueba tú te vas a manifestar en mi vida? Gracias que tú tienes cuidado de mi esposo. Gracias que tú tienes cuidado de mi esposa. Gracias que tú tienes cuidado de mis hijos. Gracias que tú tienes cuidado de mi situación financiera, de mi salud, de mi problema matrimonial, de cualquier situación por la cual tú puedas estar atravesando. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Te pregunto en esta mañana. Ahora déjame decirte esto. Dios tiene la autoridad sobre tu destino, pero te ha puesto a cargo de tus decisiones. Tú decides qué piensas, no Dios. Tú eres el que decide qué vas a pensar, no Dios. Pero Dios te recomienda que pienses bien respecto a las situaciones, que pienses y hables bien en lugar de estar confesando derrota, en lugar de estar confesando fracaso, que empieces a confesar que Dios tiene algo bueno para tu vida en medio de tu prueba. ¿No le parece? Ahora, esto es muy importante también que tú lo entiendas. Algunas veces nuestras pruebas son el resultado de nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Algunas veces estás en una situación de prueba por causa de tu desobediencia al Señor, por causa del pecado. Y hay consecuencias. El pecado trae consecuencias. Ahora más tarde vamos a ampliar un poco sobre esto porque creo que es importante. Pero tenemos que dejar ir el pecado y arrepentirnos. La recomendación que te hago en esta mañana es que te arrepientas. Yo he enseñado en la iglesia muchas veces que el arrepentimiento es simplemente cambiar nuestra forma de pensar. La gente piensa que es cambiar la conducta. No, el arrepentimiento empieza con un cambio en mi forma de pensar, alineándola con la forma de pensar de Dios. No con la forma de pensar del mundo, no con la forma de pensar propia, sino con la manera de pensar de Dios. Yo alineo mis pensamientos de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra y entonces el arrepentimiento empieza. Yo cambio esas actitudes que Dios dice que debo de cambiar. Yo cambio eso que estoy haciendo que a Dios no le agrada y me alineo con Él. Puede ser que la sociedad te diga que eso está bien. Puede ser que el mundo te diga eso es normal. Pero si Dios te dice que no es así, usted se alinea con Dios, pues simple y sencillamente arrepintiéndose, poniendo sus pensamientos en la dirección de los pensamientos de Dios, alineando tus pensamientos de la forma y de la manera que Dios piensa. Eso es arrepentirse. Y entonces, ese arrepentimiento que primero empieza en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo manifestamos a través de conductas diferentes y de formas de actuar diferentes. Qué importante es el arrepentimiento en el proceso de restauración y en el proceso de acortar nuestras pruebas.
Si hay algo en este momento en tu vida que tienes que arrepentirte, yo quiero que le digas al Señor Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, me alineo contigo y alineo mi manera de pensar con tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias por perdonarme. Yo me aparto de todo pecado y de todo aquello que no te agrade en el nombre precioso de Cristo Jesús. Qué importante de verdad, hermanos, es esto, arrepentirnos y volvernos al Señor. David es un ejemplo de esta situación. Él pasó por la culpa, la condenación, la vergüenza, todos esos sentimientos, pero fue hasta que se arrepintió que fue restaurado. Cuando el profeta Natán llegó y le habló, ¿verdad? Y confrontó su pecado. David no tomó una actitud orgullosa, prepotente, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que me da la gana, sino que él se arrepintió delante del Señor. Y el Salmo 51, 1:4 te lo leo, porque es la expresión del arrepentimiento de David. Y dice así David en el Salmo 51, 1:4, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Hermano, qué importante es que usted y yo pasemos por este proceso de arrepentimiento si queremos recortar el tiempo de la prueba. Usted puede decir, bueno, es que mi prueba no tiene nada que ver con el pecado, pero hay pecado en tu vida, ¿verdad? Y hay una conexión en esto. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, arrepentirnos delante del Señor con un corazón sincero, decirle al Señor, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor, límpiame. Y la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario te limpia de todos tus pecados, te restaura la posición que Dios quiere para tu vida y empieza el proceso de restauración y de recompensa de Dios para ti. Dios puede entonces alinear las cosas para que tú puedas seguir caminando en su voluntad. Número uno, entonces dijimos pues que importante es que cambiar nuestra forma de pensar. Y número dos es cambiar nuestra manera de sembrar. Cambiar nuestra manera de sembrar. Número uno, cambiar nuestra manera de pensar. Y número dos, cambiar nuestra manera de sembrar. Y Gálatas 6:7 nos dice la escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo interesante de este pasaje es que no dice que se recoge una parte, no dice que tal vez se recoja, que puede ser, quién sabe, a lo mejor, ¿verdad? No dice eso, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Ahora, la ley de la siembra y la cosecha es una ley universal. Yo he enseñado muchísimas veces en la iglesia respecto a esto, pero creo que es una de las leyes más importantes que hay. Es una ley natural, pero es una ley espiritual también. Y es una ley natural porque se aplica a grandes, chicos, altos, bajos, gordos, flacos, negros, blancos, creyentes, incrédulos, moros y cristianos, buenos y malos. Se aplica a todo el mundo, no hay excepción, es una regla universal, Dios la dio para todo el mundo. Por eso usted ve gente que no es tan buena, no es tan cristiana, prosperando en algunas áreas, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tarde o temprano la ley de la siembra y la cosecha nos alcanzará. Ahora, generalmente esa gente que anda, que puede sembrar bien en unas cosas, siembra mal en otras cosas. La ley de la siembra y la cosecha los alcanzará. Nosotros tenemos que entender este principio porque es un principio importantísimo, es un principio que Dios nos da para que usted y yo aprendamos a cortar los tiempos de la prueba. Si usted empieza a sembrar bien,
Tal vez estás teniendo problemas financieros. Tienes que aprender a sembrar bien en esa área para que el tiempo de la prueba sea cortado en tu vida. Si no aprendes a sembrar correctamente en el área financiera, a hacer lo que Dios dice, a vivir y aplicar los principios de bendición financiera que Dios nos ha dado, ¿verdad? De control, de dar, ¿verdad? Todas esas cosas que Dios nos ha enseñado, que yo he enseñado bastante en la iglesia, el tiempo de la prueba jamás se va a cortar en esa área porque sales de una y te vuelves a meter en otras porque el problema persiste hasta que tú no decidas empezar a sembrar bien. Algo estás haciendo mal y tienes que cambiarlo. Tienes que hacer algo diferente, ¿verdad? O sea, ese es el colmo de la insensatez, ¿verdad? Pensar que seguir haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes. No, tenemos que hacer algo diferente para obtener resultados diferentes. Si tú quieres salir de la deuda, bueno, tienes que organizarte, tienes que planear tus finanzas, tienes que llevar un control financiero, tienes que hacer un presupuesto, tienes que aprender a dar. ¿Cómo Dios elimina de nuestras vidas la maldición de la escasez y de la pobreza? A través del dar. Dar a los pobres, dar a la obra del Señor. Eso es lo que viene a cambiar y a quitar la maldición de la pobreza en nuestras vidas. Y hermanos, ustedes saben, no digo esto para manipular a nadie. Si usted quiere dar, usted no, si usted quiere no da, ¿verdad? Eso no es problema. Pero yo sí te enseño lo que Dios me ha enseñado a mí, lo que yo he aplicado en mi vida en 40 años o más de ser creyente. He ido aprendiendo a través del tiempo. No siempre supe estas cosas, obviamente, pero he ido aprendiendo que Dios elimina la maldición de la pobreza y la maldición de la escasez de mi vida a través del dar. Es la forma que Dios usa. Obviamente Cristo ya nos redimió de todo eso, pero nosotros seguimos viviendo a veces en este tipo de cosas porque no hemos aprendido un principio de bendición financiera como es el dar. Y la palabra nos enseña que tenemos que dar para recibir y que es mejor dar que recibir. Entonces, aprendamos de estas cosas, pero puede ser que tu problema también está que estás sembrando mal en el área matrimonial. Y usted dice, ¿cómo puedo cambiar mi matrimonio? ¿Cómo puedo hacer que mi esposo cambie? ¿Cómo puedo hacer que mi esposa cambie? ¿Cómo puedo hacer que mis hijos cambien? Bueno, tienes que empezar a sembrar bien. En lugar de estar criticando a tu esposo, apuntando a tu esposo, diciéndole lo malo que es, diciéndole lo irresponsable que es, diciéndole todas esas cosas, empieza a creer en el Señor de que Dios lo puede cambiar, que Dios puede hacer algo diferente. Cambia tú. No pretendas cambiar a tu esposo o tu esposa. Ese es el error más grande que cometen los cristianos y especialmente los casados. Tratar de cambiar a su cónyuge. No hagas eso. Déjaselo al Señor. Usted cambie. Sea usted el que cambia y permita que Dios haga la obra en su esposa. Ahora, todo esto se aplica a cualquier área de nuestras vidas. Pero lo más importante es que tenemos que ser intencionales con respecto a nuestra siembra, con respecto a cambiar la forma en que hemos estado sembrando. Usted tiene que ser intencional con respecto a sus problemas. Si usted quiere salir de sus problemas, tienes que ser intencional respecto a salir de ellos. ¿Quieres salir de tus problemas financieros? Bueno, tienes que ser intencional respecto a eso. Tienes que hacer un presupuesto, tienes que seguir todos esos consejos que te acabo de mencionar y más. Esta es parte de mi área de trabajo, ha sido mi área de trabajo, la área financiera. Pero yo te puedo dar consejos en esto, pero si tú no los aplicas en tu vida, jamás vas a salir de esos problemas, jamás vas a lograr ver la luz en cuanto a esta situación financiera. Y yo creo que este es un tiempo donde estamos atravesando dificultades financieras en muchas familias por la cuestión de la pandemia. Y yo lo entiendo, hermanos queridos, pero es un tiempo para organizarse, es un tiempo para ordenarse, es un tiempo para poner las cosas en las manos de Dios, no para dejar de sembrar, no para dejar de dar, sino al contrario, este es el tiempo donde más siembras. ¿Sabe una cosa que yo he aprendido y mi esposa lo sabe y los que están cerca de mí lo saben? Yo siembro en los tiempos de escasez, como hizo Isaac. Yo siembro en los tiempos de escasez porque creo que esa es la forma en que Dios va a proveer para mi vida. Y es una enseñanza y un principio de bendición financiera. En tiempos de dificultad financiera, cuando yo tengo problemas financieros es cuando más siembro.
más de lo normal. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que ahí es donde viene la bendición, porque Dios produce recompensa y bendición a nuestras vidas si nosotros seguimos sus principios. Dios quiere recompensarnos. Usted dice, hermano, eso no suena muy espiritual, pero Dios quiere recompensarte. Dios quiere bendecirte. Es nuestro Padre. Yo amo a mi hija con todo mi corazón y le deseo lo mejor, y si yo puedo bendecirla, yo la bendigo siempre que pueda, hermanos. ¿Por qué? Porque la amo. Y Dios nos ama a nosotros. Dios quiere bendecirnos. Lo que tenemos que hacer es aprender a aplicar estos principios de vida en nuestras vidas, estos principios de bendición en nuestras vidas. Y vamos a empezar a ver cambios en nosotros y en nuestras familias. Ahora, déjame decirte el problema de esta ley, de la ley de la siembra y la cosecha, y que es la razón por la que algunos no están viendo resultados. El problema de la ley de la siembra y la cosecha es que no hay consecuencias inmediatas. Ese es el problema. Una gran verdad, ni lo bueno ni lo malo se recoge inmediatamente. Y entonces, por eso muchos dejan de sembrar, porque dicen, siembro y no he recogido. O muchos siguen pecando porque dicen, peco y todavía no he recogido una cosecha mala. Todavía no he recogido consecuencias. Entonces siguen, ¿verdad?, haciendo aquello que creen que nunca va a traerles consecuencias en sus vidas. Y ese es el problema de la ley de la siembra y la cosecha. Creemos que nunca va a venir, pero la ley de la siembra y la cosecha tarde o temprano te va a alcanzar. Siembra bien, recogerás bien. Siembra mal y vas a recoger mal. Entonces se continúa siendo irresponsable porque cree que el resultado o la consecuencia nunca va a llegar a tu vida. Y por eso es que mucha gente continúa en sus pecados, continúa en sus cosas y no se arrepiente. Y quiero concluir en esta mañana diciéndote algo muy importante, hermano. Dios no está enojado contra ti. Dios no está enojado. Porque algunos piensan que Dios está en el cielo diciendo, a este lo voy a bendecir, a ese le voy a mandar buenas pruebas, a este lo voy a bendecir, a ese otro, ¿verdad?, no me cae tan bien. Pero Dios no es así. Tenemos que cambiar esa forma de pensar respecto a nuestro Padre Celestial. Porque Dios no está uno castigo, a otro bendición, uno castigo, a otro bendición. Dios nos da una ley natural, pero también espiritual, para que tú la apliques en tu vida. Empieza a sembrar bien. Empieza a cambiar tu manera de pensar. ¿Cuál es la solución, pastor, para acortar o recortar los tiempos de prueba en mi vida? Muy sencillo. Número 1, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Si hay algo que estás haciendo que sabes que no le agrada a Dios, que sabes que está mal, que sabes que no deberías estar haciendo, arrepiéntete de corazón. Vuélvete al Señor. Vuélvete de corazón al Señor y Él te recogerá. Número 2 es cambia tu manera de pensar. Empieza a creer que hay algo bueno en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia financiera, en medio de esa situación matrimonial. Dios quiere hacer algo bueno en tu vida. Y número 3 es cambia tu forma de sembrar. Empieza a sembrar bien. Empieza a sembrar bien en tu matrimonio. Hay gente que me dice, pastor, pero ya me arrepentí, ya me hice cristiano, ¿verdad? Y mi esposa no quiere nada conmigo. Y es que sembraste mal por 20 años y pretendes que de la noche a la mañana empieces a recoger buenas cosas simple y sencillamente porque estás empezando a sembrar. No, va a tomar tiempo, mi querido hermano. Yo no te voy a engañar. Si hay algo que me caracteriza es que soy bastante honesto. Así que yo te digo la verdad de las Escrituras. Usted no va a recoger inmediatamente. Tienes que seguir sembrando y no desmayar. A su debido tiempo, como dice la Escritura, recogerás. Hay un tiempo de cosecha que yo declaro en el nombre de Jesús que viene para aquellos que son obedientes al Señor. Hay un tiempo de cosecha que viene para ti, un tiempo de cosecha financiera para aquellos que están siendo fieles al Señor aún en medio de la escasez. Hay un tiempo de cosecha para aquellos que están sembrando bien en su matrimonio, que son honestos con Dios,
que son honestos con la iglesia, que son honestos con su familia, Dios tiene una bendición especial para ellos porque han estado sembrando bien. Sigue sembrando bien. No dejes de sembrar bien en tu vida, en todas las áreas de tu vida, porque Dios tiene bendición y cosecha y una recompensa para aquellos que piensan bien y para aquellos que siembran bien. Que Dios te bendiga en esta mañana. Oro por ti y quiero despedirme con una oración pidiéndole al Señor que nos ayude y nos enseñe a sembrar bien, a pensar bien, a cambiar nuestra forma de pensar. Qué importante que es que usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar, que la alineemos con la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que empezar a pensar no de acuerdo como la gente piensa, sino de acuerdo con la Escritura. Esta es la forma en que usted y yo tenemos que pensar. ¿Cómo piensa Dios? Aquí está. Porque usted dice, bueno, pastor, ¿cómo piensa Dios? Bueno, aquí está. Esta es la forma en que Dios piensa. En su palabra, ahí está la solución a tus problemas, en la palabra de Dios. Oro por ti en esta mañana. Si puedes unirte conmigo, te voy a pedir que bajes tu cabeza o inclines tu cabeza. No tienes que hacerlo, por supuesto, pero yo quiero orar en esta mañana por ti y por tu familia. Padre Celestial, vengo poniendo a mis hermanos delante de ti, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros, Señor. Yo declaro eso en mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus familias. Yo declaro, Señor, que viene un tiempo de cosecha abundante para mis hermanos. Viene un tiempo de puertas abiertas. Vienen tiempos mejores, Señor. Hemos estado pasando por tiempos difíciles, pero sabemos que vemos la luz al otro lado del túnel, Señor, y tú nos traes recompensa. Tú traes bendición para aquellos que son fieles contigo, Padre. Enséñanos y ayúdanos a sembrar bien y a no dejar de sembrar, Señor, porque sabemos que a su debido tiempo recogeremos esa cosecha de bendición que tú tienes para cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga muchísimo, que tengan una semana con puertas abiertas. Que Dios empiece a sorprenderte en esta semana. Yo creo, mis hermanos, que Dios está empezando a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Dios va a ir moviéndose porque la gente tiene que aprender que tiene que volverse a Dios. Dios es la respuesta. No es una vacuna. Gloria a Dios cuando eso salga. Dios es la respuesta para nuestros problemas.